¿Qué te dicen cuando dices que tu mamá es astróloga? Pues es cómico porque mucha gente se llena de interés, como que realmente la astrología ha venido creciendo desde hace mucho tiempo, entonces mucha gente sabe lo que es astrología. Entonces la gente empieza como, uff, oye, que tu mamá me haga la carta, qué interesante. Luego también como que el interés incrementa cuando uno les cuenta que antes era abogada y ahora es abogada y astróloga y esa mezcla como que es chistosa. Entonces como que mucha gente se interesa al respecto en un inicio. ¿Cómo diferencias entonces tú esto de un horóscopo? Pues es que para mí el horóscopo no tiene sentido. O sea, me parece que eso es presentar la astrología de, o sea, no darle el lugar que corresponde. Sí, es quitarle, restarle realmente. Porque si tú vas a mirar el horóscopo de Capricornio, no tiene nada que ver conmigo. Es más, podría de pronto tener que mucha gente dice, no, es que tienes que ir y mirar tu ascendente, el de Aries, que es mi ascendente. Y uno dice, yo, bueno, sí, ok, pero realmente no tiene que ver conmigo. Porque las cosas de las que habla el horóscopo lo que hace es que pone aquí el signo y todos los planetas quedan ubicados. Sí. Entonces es como si yo cogiera y empezara a hablar de este momento, Y de muchas esta veces energía. como, es como muy o sea, se enfoca mucho como en eso de la predicción, ¿no? Y también como que yo he visto que pues da como, en términos, te da como una, como digamos, como una respuesta muy general que en realidad aplica como a todo el mundo, ¿no? Pero no aplica. Entonces ahí es donde la gente dice la astrología, o sea, es pura carreta. Sí. Para mí un horóscopo le resta seriedad. ¿Por qué me niego rotundamente a hacer horóscopos? Porque me han buscado mucho. Hmm. Por eso, porque no creo en eso. Porque es decir mentiras. Ok. Y siempre he pensado que aunque podría económicamente ser muy productivo, pues yo no puedo llenarme a partir de la idea de que le voy a decir mentiras al resto del planeta. No, es que en este momento los Capricornios son los que mejor están aspectados y entonces van a ganarse la lotería, porque hay gente que se atreve, pucha, a decir eso. ¿Y qué hacen los Capricornios? Marica, salen todos a comprar lotería. Entonces, esas son las cosas con las que yo digo, mira, el mundo está tan roto que no es justo. Yo no le encuentro sentido a que sigamos jugando con las emociones de las personas. Me llamo Silvia Juliana Hasbón Duarte, tengo 53 años. No, mentiras, tengo 54. ¿O no? Ay, no me acuerdo. Eh, Soy santanderiana, nací en Bucaramanga. Vengo de una familia pequeña, pero muy bonita. Es una familia, es un matriarcado. Mi familia es un matriarcado muy bonito. Ah, pues imagínate, fue la mayor, era curiosa, era muy curiosa, de mal humor y era muy loca, le hacía muchas locuras. Me amenazaba que se iba de la casa y me desordenaba todo el closet sacando la ropa. Entonces, y yo la regañaba porque imagínate el desorden. Entonces volvía otra vez, me voy de la casa. Le dije un día, bueno, nena, váyase de la casa. Entonces alistó la maleta, ¿cómo te parece, mi amor? Alistó la maletica y ella me miraba sorprendida de que yo le dijera que se fuera, ¿no? Entonces ella se salió del apartamento. Y yo, bueno, mi amor, que te vaya bien, ¿llevaste saco? Sí, me decía con lagrimitas en los ojos. Y se sentó ahí en el quicio de la puerta de entrada. Y entonces, y abrí la puerta haciendo ver que yo iba a salir. Entonces dije, ¿cómo, nena, no te has ido? No, mamita, perdóname, yo no me voy a ir nunca. Bueno, para mí lo más importante cuando inicio una carta es conectar con el niño interior. Y conecto con el niño interior, con incluso lo primero que hago es preguntar cómo te llamaban a ti de niño. Eh, Porque para mí el niño interior representa en la carta es nuestro inconsciente. Yo estoy convencida que esa interpretación que hacemos los niños que nos habitan desde la relación con mamá y papá son los que hoy en día como adultos ejercemos y proyectamos en diferentes espacios de nuestra vida. Entonces, ese para mí es el inicio de una carta conmigo.
ubicamos la fecha de nacimiento y la hora. La hora es muy importante porque la hora es la que nos va a dar en dónde se ubica cada una de las casas que componen la carta astral. Son 12 casas para 12 signos zodiacales. En mi carta, que este es el ejemplo que vamos a tomar. Y digamos, ¿el lugar influye? El Bueno, lugar ¿dónde también nace? influye porque la ubicación geográfica también hace que la ubicación de los planetas pueda tener un lado u otro. La exactitud es lo que hace precisamente de la astrología una herramienta válida. Ahora, mi luna está ubicada en la casa 12. Junto, pues no junto, pero sí también está la herida, está Quirón. Y ambos Ok. están en Aries. ¿Y qué es lo de la herida? La herida es ese lugar en donde cuando tú vas caminando de pronto en la vida dices, uy, puta, aquí me duele. De eso se trata. Al igual, no solamente está este Quirón, sino además está Plutón, que Plutón es el que nos confronta constantemente y nos lleva a vivir nuestras crisis más profundas. En mi caso, por ejemplo, yo las vivo en el área del trabajo. Okay. Y son precisamente esas crisis las que hacen que yo me trascienda. Okay. ¿Ok? Bueno, de niña yo quería ser profesora. Me parecía súper bonito ser profesora. Yo decidí ser abogada porque hubo dos cosas que me influenciaron mucho. La primera fue mi papá, porque mi papá tuvo muchos problemas jurídicos en su momento. Y era como algo que de alguna manera yo buscaba como hacer justicia, como era buscar esa justicia, la justicia como justicia social de alguna forma. Y por eso estudié Derecho. Cuando yo terminé la carrera, hay una persona que era muy cercana a mi familia, Mario Mantilla Nogués, a quien yo aprecio profundamente. Y él en ese momento, él era magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga. Entonces, él me dijo, vente conmigo, Lulú, y haces conmigo la judicatura. Y de pronto llegó a contarme, a decirme que me habían postulado para ser juez promiscua municipal de Macaravita y que me iba para Macaravita como juez. Entonces yo llevaba un mes ahí, fue como, oh, wow, la vida me sorprende. Aquí estábamos este es el juzgado. Ella estudió en la Universidad de Yolanda y ella en ese momento era la secretaria, ella era la escribiente. Aquí estaba Lucho, que era el personero. Este era el de la humata, yo no me acuerdo ya los nombres. Él era el que manejaba Carlos, el que manejaba la ambulancia. Aquí estábamos con el registrador. Él era súper querida, con la única persona con la que yo medianamente hablaba. Este era el Teletón, este era el Telecom. Aquí yo iba a llamar a mi mamá porque pues en esa época no había celulares ni nada. Yo llamaba desde acá. Este era el lugar de... Pues para mí era todo, porque era lo que me comunicaba con el mundo exterior. Me acuerdo que apenas entré al juzgado, la primera vez que yo entraba a un juzgado donde iba a ser juez de la República de este honorable país. La silla me parecía gigante y detrás de mí había una bandera de Colombia y a mí eso me parecía como, Dios mío, eso es demasiada responsabilidad para mí. Y hay otra cosa que también me parecía importante y es que pues yo era una niña, yo tendría, no sé, 22, 23 años en ese momento. La verdad es que cuando yo salgo de mi casa y me confronto por primera vez con la realidad del país, que habla de la guerrilla, hay guerrilla, hay violencia, hay desaparecimientos, hay cosas que de alguna manera solo ocurrían en esa cajita mágica que había en la casa que se llamaba televisión. Pero cuando salgo y me confronto realmente con esa realidad, pues fue muy fuerte. Además que después, pues yo hablaba con guerrilleros normales, porque pues hacían parte del día a día del pueblo en el que yo vivía. Un día llegaba la FARC,
y pintaban todo el pueblo. Y al día siguiente llegaba el M-19 y llenaba. Entonces se vivía en esa angustia, en esa zozobra constante de los unos y luego los otros, los unos y los otros. Ellos llegaban a la escuela que había allá en Macaravita, con películas de Rambo, a ilusionar a los muchachos para que se fueran con ellos. A mí eso fue algo que me impactó profundamente. Sí, porque allá en Macaravita pues no existía realmente el Estado, no había nadie. Era una soledad ensordecedora frente a la situación que vivía el país. Entonces fue realmente una confrontación muy fuerte con lo que desde donde yo venía. Y en ese entonces me dijeron, oiga, venga y preséntese a esto, había un concurso, me presenté y entré. Salí de la rama ordinaria y empecé como juez penal militar. Mi llegada a Leticia fue dura, fue muy dura. Todo el tema del ejército, la milicia era fuerte. Las órdenes, la formación. No, por favor. Teníamos que formarnos a las 6 de la mañana y yo peleaba porque dije en ninguna parte en mi contrato dice que yo vine a hacer curso de Benavarice. Y peleé las formaciones porque me parecían completamente absurdas. En ese momento el comandante no era una persona muy chévere, le parecía terrible que yo fuera mujer y que fuera juez. Entonces el recibimiento era que yo siendo mujer tenía solo 4 neuronas, una para cada fogón, y entonces eso para mí fue como, por Dios. Pero tengo que reconocer que si él no me confronta con esa idea, tal vez yo no me hubiera quedado. Y por ejemplo, un capitán que él se creía el más guapo del planeta Tierra. Y llegó un día a las 2 de la mañana a decirme, doctora, el colchón en el que usted está durmiendo es mío, vengo por él. Y yo, ¿what? Y me dejó sin colchón. Un día cualquiera llegó uno de los soldados a mi oficina a poner una denuncia de acoso sexual. Entonces, pues era una cosa muy fuerte. Entonces yo lo que le pregunté al muchacho, le digo, bueno, si tú me la sostienes por escrito, te la recibo. Pero si me vienes a dar una queja verbal, pues no, yo no puedo hacer nada. ¿Qué fue lo que ocurrió cuál fue la luz que hubo ese momento? Que ese muchacho era hermano de un mayor del ejército aquí en Bogotá. Entonces era un muchacho que tenía un respaldo. Y él entró, él se sentó, yo le recibí la declaración y detrás de él llegaron 30 y pico, 37, creo que fueron, si mal no estoy, de testimonios. Que venían a contar que habían sido abusados, tanto de eso hacía parte el ejecutivo del batallón, el cura del batallón y el cónsul de Colombia en Brasil. Estábamos en Leticia y en Leticia pues es un punto en donde tanto Brasil, Perú y Colombia están muy unidos. Entonces tú pasas una calle y ya estás en Brasil y pasas la siguiente, estás en Perú. En ese momento recibí todas las declaraciones, incluso 2 veces tuve que parar e ir al baño porque no podía con tanta, era demasiado. Entonces fue un momento muy fuerte para mí, porque vuelvo y digo, la burbuja en la que yo venía en la vida, pues es que hay cosas que uno cree que realmente no suceden. Además tuve un accidente gravísimo allá, casi me muero. Ay, no, eso fue terrible porque imagínate, semejante lejura. Y me llamaron a mí, y yo no me acuerdo ya quién me llamó y me contó que Julia sufrió un accidente, que la estaban operando. Pero eso fue espantoso, un susto terrible.
Gracias a Dios se recuperó y todo pasó. Y eso finalmente me llevó a renunciar y a dejar, como a replantearme toda mi vida. En la administración de la previsora nos incluyó en un cambio de cultura de la compañía, y en esa reestructuración nos mandaron a estudiar al externado a Colombia. Entonces allá hicimos unos diplomados y ahí fue donde conocí a Fernando. Fernando siempre ha sido una persona muy dominante. Él es una persona que hace y manda, profundamente organizada en sus formas y maneras, y yo simplemente pues todavía era muy niña, y pues yo a todo le decía que sí, aunque yo quisiera decir que no. Nos fuimos a vivir juntos y la vida me cambió por completo. Quedé embarazada, y estando embarazada, ese primer embarazo lo perdí. Entonces, una de las razones que me dio en ese momento el ginecólogo era: mira, tú no vas a poder tener hijos, va a ser muy difícil, eh, tienes endometriosis, entonces va a ser muy complicado que quedes embarazada, y pues estás en un momento, pues yo tenía 30 años tal vez, entonces estás en un momento donde ya va a ser más complicado ese tema, y pues tal vez no es que lo haya afirmado que yo no iba a tener hijos nunca, pero que iba a ser un tema muy complicado. Entonces fue algo fuerte para mí en ese momento, porque yo en el fondo quería ser mamá, aunque cuando estaba en la universidad lo que quería era llegar a ser la primera mujer en la Corte Suprema de Justicia, y siempre estuve como enfocada por eso, y era lo que más me motivaba a ser la mejor estudiante, a hacer muchas de la carrera que hice. La vida me fue de alguna manera transformando todas esas ideas o esos quereres que anidaba pues en mi corazón. Y a raíz de esa pérdida hubo también un gran replanteamiento de qué era lo que yo realmente quería. Y estando digamos que esa evaluación de los pros y los contras de estar viviendo con Fernando, con una persona que en el fondo, aunque tenemos muchas cosas en común y lo quiero profundamente, porque pues fue la persona que me dio el regalo más grande de la vida, que fue ser mamá, no era tal vez el hombre del cual yo me hubiera sentido orgullosa. Entonces, no era tan consciente de haberme casado con mi papá, pero ya empezaba a verse de alguna manera esa similitud. Además que Fernando pues me llevaba 15 años, entonces era claro que estaba buscando más un papá que un partner, ¿no? Entonces en ese momento vuelvo a quedar embarazada, y ya pues ya llega Luciana, y Lu pues realmente cambia por completo mi vida. Mira que cuando la primera vez que a mí me leyeron una carta, la persona dijo: me dejó traumatizada para siempre, porque una de las cosas era que yo no iba a ser mamá nunca, no me iba a casar, y lo único que yo iba a hacer era ser profesora. Y yo decía, wow, o sea, era en un momento en donde yo sentía que me había dejado el tren, que la cosa como que yo no sabía para dónde iba, y cuando voy donde esta persona, pues ella me dice: no, mijita, usted de verdad, pobrecita, solamente dedíquese usted dedíquese solamente a ser profesora. Y yo decía: ¿profesora de qué? Para mí la astrología es algo ya fundamental. Yo no puedo vivir sin eso. Yo necesito que mi mamá me diga de todo. Necesito, pues, sí, necesito como esa guía. Sí, no, de acuerdo. Siento que para mí es como un ancla, como el motor, por decirlo así. Sí, como un polo a tierra. A veces siento que es como difícil porque, pues, ella, ella sabe más cosas
de ti, que tú sabes Ay, como de ti sí, es mismo. cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, mi mamá ha tenido pues como una vida muy, muy variada, ¿no? Ella ha tenido pues muchos trabajos pesados y todo pasó también como una corta edad, a veces más incluso como sentir un poco como que Ay, sí. me está, voy como tarde en Me está alguna cogiendo parte, el solo que tren. no sé a dónde. Me está cogiendo el tren, sí, total. Entonces es como que esa presión de que mi mamá a los Sí. 22 años era juez y yo, yo estoy aquí. Creo que era juez penal de Macaravita a los Sí. 22 años. Sí, yo me faltan 2 años para graduarme del pregrado, entonces. Sí, no, totales. Esa es un poco. Es chistoso. Pero. Pero siento que justo por eso mi mamá también nos ha inculcado mucho como el tener paciencia. Como que yo siempre. Pues últimamente le he dicho mucho a mi mamá como estoy desesperada. Ya quiero graduarme, ya quiero salir, ya quiero hacer, ya quiero. Es que si yo mañana me gradúo y me muero en 2 años es diferente, porque ya listo, ya me habré graduado, ya tendré mi carrera. Pero si yo no alcanzo a tener mi carrera para cuando me voy a morir, pues entonces no, prefiero hacer todo lo que tengo el tiempo para morirme, o sea, como todo lo que quisiera hacer antes de morir, que para mí son 70 años, pero digamos que son 2. Pues entonces voy a hacer todo lo que quiero hacer en esos 70 años en 2, ¿me va a entender? O sea, como que uno dice, puta, tengo que hacer todo ya, porque quiero hacer tantas No, lo que cosas. tendremos que es priorizar. La vida pasa en un segundo. Sí, Cuando yo ya tenía claro que, que con Fernando no había nada, no había nada real, ¿sí? Todo era incluso vergonzoso. Volví a ser consciente a mi papá, porque mi papá lo que siempre me generó fue eso, vergüenza. No era un hombre del que yo me sintiera orgullosa, no era un hombre el que me iba a enseñar o un hombre del que yo podía haber sí, representado algo como un soporte, un camino. No, ese no era mi papá y precisamente lo que hice fue repetir la historia, copié y pegué la historia de mi mamá y me casé con mi papá. Entonces un hombre mentiroso, no responsable económico y menos cero responsable emocional, un niño que no asumía sus, ni sus cagadas, ni sus sentimientos, ni nada. Y cuando ustedes tienen, Luciana tenía 6 años y tú tenías 5, Fernando nos deja. Allí él se mete en una relación con una persona con la que ya había estado también, que le había dañado el primer matrimonio. Y se va. Entonces, bueno, no solamente me deja a mí como pareja, sino pues los deja a ustedes como papá. Y empieza lo que creo que para mí fue lo que yo realmente vine a vivir, ¿sí? Porque muchas veces esa oscuridad en la que nosotros caemos es precisamente la que se requiere atravesar para poder conectar con nuestra propia luz. Él fue bastante cruel, tengo que decirlo. Me pidió todos los poderes en donde yo ejercía como abogada. Él se quedó con absolutamente todo. Me dejó literalmente en la calle con la mano delante y otra atrás. En ese momento inicié una empresa que se llamó Entrelazos. Fue un proyecto, La Moda con un Propósito, que fue un proyecto súper lindo, súper bonito. Y esa empresa tuvo lugar porque Fernando quiso quitarme a los niños. Entonces me puso un proceso en la comisaría de familia aquí de Cajicá y yo había iniciado ese proceso de transformación mío, lo empecé tejiendo. Yo empecé y tejía como una arañita todo el tiempo, tejía y tejía y tejía. Mi nombre es Carolina Bello, yo tengo 33 años. Bueno, yo conocí a Juliana hace muchísimo tiempo, hace como unos 10 o 15 años, y la conocí por mi mamá.
Mi mamá, ella llegó a Juliana porque estaban como con el proyecto de Entrelazos, como impulsando a las mujeres, de pronto amas de casa, y nos acercó mucho como a su familia, a su casa, y ahí pues empezamos a conectar pues con esa maravillosa persona. Ir allá a la casa y estar con ella es uno poder estar todo el día y se pasa el tiempo rapidísimo y estar en conexión pues con ustedes cuando eran unos bebés. Entonces eso hizo como que nos sintiéramos muy cercanos a ella. En realidad Juliana en nuestra vida es muy importante, es una amiga que queremos muchísimo. Entonces, por su manera de ser tan espontánea y demás, como que siempre nos hizo ser muy cercana como a ella, nos sentimos muy cercanos a ella. Empecé súper juiciosa a ir martes y jueves y a ir a la psicóloga de la comisaría. Entonces, en ese lugar habíamos 18 mujeres. Parte de las que estábamos ahí empezamos a tejer y a reconstruir el corazón a partir del tejido. Yo hice diseños, empecé a organizar, hice muchas propuestas, nos presentamos a un concurso en la Cámara de Comercio, nos ganamos el concurso, nos fuimos para Colombia Moda, eso fue en el año 2009. Diseñadora Juliana Casposo. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Sin embargo, mi inexperiencia empresarial me llevó a la quiebra después de 2 pedidos que me hicieron. Una niña de Bucaramanga, Adriana Liévano, me hizo un pedido y después me lo devolvió. Y el rollo era que yo de alguna manera, pues siendo mamá sola, no me podía dar el lujo de decir, venga, apostémosle a esta empresa porque yo tengo cómo, no podía. Yo sí o sí tenía que tener. Yo empecé a traer gente de diferentes partes para tratar de comprender qué putas iba a hacer con eso que yo sentía dentro que no lograba comprender, o sea, cómo mi vida me había llevado a ese punto. Entonces traje a Mabel Katz con el Ho'oponopono, traje a Santiago Pando con la filosofía maya, y de esa manera nació Soy el Cambio. Entonces, Soy el Cambio fue otra empresa que me acompañó por muchos años, con la que representé como manager a muchísimas personas. Y esa fue la empresa a través de la cual llegué a Mauricio Puerta. Bueno, mi nombre es Mauricio Puerta, soy arqueólogo de profesión y astrólogo por vocación y vivo en la comunidad indígena de Tierra Adentro en el Cauca hace 53 años y allá mismo en las montañas aprendí el manejo o el conocimiento más bien de la astrología y los ciclos universales, digámoslo así. Yo conocí a Juliana porque organizó uno de los tantos seminarios de astrología que he dictado. Y como siempre, pues fue un tema muy importante para nosotros porque además ella y yo cumplimos años el mismo día. Entonces nos encontramos las dos cabritas trepando la montaña astral, y así organizó unos seminarios de astrología que fueron un éxito, claro. Cuando uno encuentra la astrología como una herramienta, porque es como un GPS donde está realmente el libreto de vida, pues yo creo que es importante tener en la cuenta que la persona tiene cómo traducir su libreto y aplicarlo a la vida diaria. Quien estudia astrología con nosotros definitivamente encuentra una herramienta fantástica para conocerse a sí mismo. Dentro de la experiencia que yo he tenido con la astrología, he podido vivenciar que nosotros no soy Juliana Hasbón, somos un espíritu mucho más grande, que aquí personalizo ese personaje, pero el personaje siempre viene teñido con una visión, con una herida, con una interpretación. Y cuando nos metemos en la astrología, cuando profundizamos en nuestra carta natal, podemos comprender
¿De qué se trata ese personaje? Mauricio lo llamaba el libreto de vida y para mí ha sido increíble, o sea, fue maravilloso, no solamente para mi vida en sí, sino para ser mamá, porque fue una herramienta que me permitió no solamente conocer el par de chiquitos que yo tenía, y poder orientarlos de una manera más amorosa para que cada uno sea lo mejor que puede hacer, incluso para que sean adultos sanos, que fue lo que en algún momento en mi vida se convirtió como en mi todo. Yo pienso que a veces uno sesga un poco la astrología, como el tema de que me van a adivinar el futuro y esas cosas son extrañas, pero realmente para mí la astrología ha sido una brújula en mi camino, porque tampoco te dice como tú tienes esto y se soluciona así, sino que ha sido más como un tema de, ok, tengo este problema y ella dice, tú lo tienes porque tu signo tiende a tener más cosas y en tu familia tales personas son así, así, asá. Entonces, claro, uno va como cada fichita que está por allá la va uniendo y dice, ok, ahora todo tiene sentido. Yo soy de profesión arqueólogo, pero el hecho de estar excavando las tumbas que encontré allá en tierra adentro, que están llenas de soles y estrellas y medialunas, me dio a entender que para todas las comunidades de cualquier lugar del mundo era fundamental observar los ciclos estelares porque como es arriba es abajo. Nosotros somos el transformador de la energía superior en una energía interna para poderla materializar aquí. Y creo que en esa relación tan bonita que tenemos los tres, la astrología ha jugado un papel muy importante, porque precisamente me ha podido mostrar a dos personas desde un lugar distinto a ser la mamá, ¿no es cierto? Entonces, para mí ese ha sido el gran regalo de la astrología en mi vida. Y es lo que yo trato de mostrarle a las personas que llegan conmigo. Una visión distinta de sí mismos desde esa bonita herramienta. Eso me da un poco de paz porque de alguna manera permite que yo tenga el control de mi propia vida, aunque no lo tenga.